y tiene que ver siempre con procesos que son de aparición súbita y también de forma repentina, que no sabemos en qué momento puede llegar, ¿no? Y también siempre con unas manifestaciones, o sea, con manifestaciones que son impredecibles y que tienen una repercusión y que están asociadas, por supuesto, con las alteraciones psíquicas y conductuales de la persona, del individuo, en este caso del paciente o la persona que requiere ayuda. Por eso es importante también, como les dije anteriormente, que nosotros podamos tener una visión mucho más agudizada acerca de hacer un examen psíquico, es decir, el examen psíquico es lo más, creo que lo que más nos cuesta y eso nos va a dar, eso en realidad uno lo va adquiriendo a lo largo de la experiencia, ¿no? Y también observar lo que es la parte física, la apariencia física del paciente, o sea, cómo llega el paciente, es decir, primero vamos a evaluar la escenografía, es decir, evaluar la situación que se nos está presentando en este momento. Hay dos diferencias, y creo que acá tenemos que ser muy puntuales cuando nosotros hablamos de urgencia y emergencia, y creo que siempre ahí nos confundimos. Decir una urgencia es lo que nos da tiempo a nosotros poder preparar todos los dispositivos que vamos a utilizar y todas las herramientas que vamos a utilizar en la urgencia, en el momento que se presenta. Decir emergencia es, por ejemplo, lo que no nos da tiempo a poder preparar todos los dispositivos. Entonces, en estos casos suele ocurrir, le voy a dar un ejemplo. En psiquiatría, si nosotros hablamos de emergencia, es el paciente que viene con una agitación psicomotriz, hablamos de un paciente psicótico que está agresivo, que hay que contenerlo inmediatamente, entonces no nos da tiempo, no sabemos, es tan impredecible. En cambio, la urgencia sí, porque nosotros vamos observando y que se va aproximando una situación que la podemos contener, o sea, pero obviamente que requiere de que nosotros podamos ir evaluando cómo el paciente se va comportando, inclusive en el discurso, al hablar él mismo, cuando si está en un delirio, si está alucinando, como yo les decía anteriormente, que vamos a ver en sí. Lo que quiero dejarles claro que nosotros tenemos que evaluar la situación cómo viene y en base a eso vamos a determinar y poder evaluar. Nosotros, que somos los primeros que tenemos el contacto con el paciente, evaluar si es una urgencia o si es una emergencia. Dentro de la urgencia psiquiátrica, entonces, lo vamos a definir así. Como le dije, es un cuadro o es un síndrome cuadro clínico que presenta ciertas manifestaciones, pero que tienen que ver psiquiátricas, lo que no quiere decir que también puede estar acomplejado con esto, que pueda existir una complicación clínica, pero que van a determinar de una manera u otra la atención inmediata por todo un equipo de salud. Si bien somos en primera instancia nosotros los enfermeros los que tenemos el contacto directo y el médico, porque el paciente se va a presentar, es decir, la urgencia se va a presentar en una guardia. Entonces, en estos casos, ¿por qué digo una atención inmediata? Lo digo porque puede existir un riesgo y ese riesgo muchas veces es notable para la integridad física del paciente o de las otras personas que están a su alrededor, familiares y parte también del equipo multidisciplinario. Como les dije anteriormente al comienzo, la evaluación de la situación. ¿Qué vamos a evaluar? Es decir, primero el paciente puede estar violento o potencialmente violento. Puede ser un paciente que psicótico o un paciente que tiene por una problemática por abuso de sustancia, un paciente muy agresivo, entonces es muy difícil en estos casos y no tenemos que esperar que el médico nos diga prepara tal cosa. Nosotros ya tenemos que estar listos justamente para darle un mejor abordaje y una mejor atención al paciente en estos casos, ¿no? Y también tenemos el paciente que puede tener algún tipo de compromiso orgánico que puede ser potencialmente fatal, ¿no? Y también con un cierto comportamiento alterado, o sea, de la conducta. Recuerden que eso tiene altas repercusiones, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún tipo de brote psicótico o en algunos pacientes que
son bipolares, que tienen una descompensación, o en algún paciente adicto que muchas veces van con la madre o el padre y son menores y no quieren internarse y bueno, eso es un tema que lo vamos a ver en adicciones. Y el paciente con riesgo severo de suicidio. El riesgo severo de suicidio es el paciente que les tiene que llamar mucho la atención, porque es el paciente que depresivo. Y yo siempre digo que tenemos esos viejos paradigmas de decir que una persona que una persona depresiva está aislada, no habla, es decir, cuando no habla se dice en psiquiatría mutismo, entonces, y muchas veces no es así. Muchos de los casos de suicidio tienen que ver, y ahí tiene que ver con lo subjetivo que yo les hablaba en la primera clase, es decir, cuando uno indaga durante la conversación, durante la comunicación de enfermero-paciente con nosotros como profesionales y el paciente, y establecer ese vínculo, y vamos a determinar lo que es el síntoma. El síntoma es lo subjetivo, y dentro de esa subjetividad nosotros tenemos que poder abordar como enfermeros, poder indagar sobre todo y saber cuál es la situación que se está presentando. ¿Cuáles son las intervenciones en las urgencias psiquiátricas? Existen 3 tipos de intervenciones. Por un lado tenemos la contención verbal o la contención psíquica, es decir, que está muy bueno decir así, bueno, cuando nosotros hablamos, indagamos, pero para decir que vamos a pasar a una contención verbal o una contención psíquica, siempre va a depender, chicos, va a depender de en qué condiciones llega el paciente. O sea, bajar el nivel de ansiedad del paciente, y si es un paciente que está en delirio, como yo les decía al comienzo, en la primera clase, nosotros en esos casos sí o sí tenemos que tener y decirle al paciente, como yo les decía, si es un paciente que está delirando, tiene un delirio místico, porque tiene una idea errónea que está fuera de la realidad, porque su estructura psíquica, entonces el paciente no tenemos por qué contradecirlo, porque vamos a generar mucha más violencia, entonces lo tenemos que persuadir. Para eso sirve la contención verbal, más allá de poder contenerlo y hablar eso, la verdad pero como les dije en la primera clase, cuando nosotros hablamos de abordaje terapéutico, cuando nosotros establecemos esto de lo que es el diálogo, la palabra, créanme chicos, que si vamos muy soberbios así, muy prepotentes, sí tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. Pero sí, también es importante la palabra, porque con la palabra nosotros podemos hacer maravillas. Con el paciente, créanme, porque se los digo desde la experiencia vivenciada, los resultados que uno obtiene, que puede, y no tan solo la contención al paciente, también a la familia, explicarle cuáles son las fases del tratamiento de una forma muy de acuerdo, obviamente, al nivel educacional que tenga la persona, ¿no? Y también tenemos la contención farmacológica, psicofarmacológica en estos casos, siempre y cuando, obviamente, y sin desmerecer y decir que la parte clínica no la vamos a tener en cuenta. Y también está lo otro que es la contención física o mecánica. ¿Mm? Vamos a hablar de cada una de ellas. La contención verbal, como les dije, tiene finalidad evaluar la situación. Entonces nosotros hablamos, indagamos y vemos de esta forma disminuir la ansiedad de una persona que viene ante el pedido de alguna ayuda. Vamos a ver la hostilidad y la agresividad, si es agresivo o no, tratar de calmarlo, nunca contradecirlo. La comunicación sabemos que tiene que ser una comunicación fluida. En el caso de que el estado del paciente siempre, chicos, lo permita, debe ser directa y comprensiva y persuasiva y firme. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que le decimos. Nosotros tenemos que decirle en ese discurso, en esa contención verbal, explicarle y decirle, nosotros no estamos para hacerte daño. Nosotros estamos para contenerte, para ayudarte. Entonces, siempre y cuando, obviamente, vuelvo a repetir, las condiciones del paciente lo permitan. Previo a esto, recuerden, como les dije, vamos a evaluar la situación en la que llega el paciente. Y la contención farmacológica
acá tiene que ver, por ejemplo, el uso adecuado de los psicofármacos, que lo constituyen un recurso muy privilegiado y técnico en el tratamiento. En realidad nosotros no indicamos psicofármacos, lo que lo hacen son los médicos. Nosotros tenemos que conocer qué le estamos administrando al paciente y qué podemos esperar de ese fármaco, como puede ocurrir, como no le puede ocurrir, que son los efectos adversos. Nosotros en psiquiatría, dentro de los efectos adversos, conocemos como los síntomas extrapiramidales. Recuerden cuando yo les hablé de la distonía, la acaticia, el síndrome neuroléptico maligno, se pueden presentar, no es que se presentan todos, como algunos pueden presentarse y otros no. Entonces acá es importantísimo conocer el tipo de fármaco, los derivados y también sus efectos adversos. La contención mecánica es la medida terapéutica que está dirigida en realidad a la inmovilización parcial o mayor parte del cuerpo. Pero dentro de esto, antes de llegar a la contención mecánica, si se nos presenta un paciente que está con una agitación psicomotriz, lo que se hace en esos casos es la reducción física. La reducción física la voy a lograr entre 4, 5, 6 personas. Justamente se trata de reducirlo físicamente para poder llevarlo a la contención mecánica. Nosotros para hacer la contención mecánica, siempre en el servicio de guardia tenemos ya fijo al lado de la cama lo que son las medidas de sujeción, las maneas, que más adelante en las diapositivas les voy a explicar cómo van colocadas. En realidad son 4, 2 en los miembros superiores y 2 en los miembros inferiores. Quiere decir 2 en los brazos y 2 en los miembros inferiores en los pies. En realidad, cuando nosotros hablamos de la contención mecánica, acá tiene que ver, por un lado, que nosotros hacemos para minimizar los riesgos de que el paciente pueda autolesionarse o bien las heteroagresiones, es decir, evitar, por otro lado, que agreda a su familiar o podemos ser agredidos nosotros mismos, o algún miembro del equipo multidisciplinario o que está interviniendo en ese momento en la urgencia. Prevenir los daños también al paciente y también las instalaciones, porque hemos tenido casos, pacientes, por ejemplo, que llegan en una fase de abstinencia, en un paciente que está muy agresivo y que lo primero que buscan es autoagredirse, romper el vidrio, lo que encuentran, o de solo estar realizando la comunicación verbal. Por eso hay que tener, no sé, todos los sentidos puestos en estos casos, porque no sabemos, siempre es un alma de doble filo, tenemos que saber cómo esperar lo peor también, y de esta forma esperemos que no suceda, pero yo siempre digo que nosotros los enfermeros tenemos que antecedernos ante situaciones. Si sabemos que esto, pensemos que no va a haber mejor abordaje terapéutico que ponernos y pensar qué va a ocurrir. Yo siempre digo algo, ojalá que no ocurra, pero bueno, pienso que sí puede, que sí va a ocurrir, pero ojalá que no. Entonces, esto me permite a mí prever las situaciones y disminuir los riesgos y las complicaciones a futuro. De esta forma estamos hablando de tanto de una seguridad para el paciente como también para el resto de los pacientes. Hay que también establecer el autocontrol del paciente y también inmovilizar al paciente a la cama con un dispositivo de sujeción, que cuando hablamos del dispositivo de sujeción, nosotros hablamos ahí de las famosas maneas. ¿Cuáles son las consideraciones previas y las precauciones? Al hablar de esto, ¿qué tenemos que tener? Que solamente las maneas, las medidas de sujeción, tanto en los miembros superiores, en los brazos, en las manos, en las muñecas, como en los miembros inferiores, tiene que ser solamente en situaciones de agitaciones moderadas y extremas también. Hay que eliminar todo elemento que esté al alcance del paciente como un objeto peligroso. Por eso siempre y cuando, en el momento que nosotros hacemos la evaluación o en el momento que ya hemos realizado la reducción física y lo hemos puesto al paciente, es decir, sujeto a la cama con los miembros, con las maneas, en esos casos lo que sí tenemos que hacer, obviamente, es lo que nosotros llamamos la requisia. La requisia es revisar y entregarle al familiar todo tipo de elemento que pueda tener consigo para evitar riesgo en sí para él y para los otros pacientes que también están ahí en una sala de observación.
Hay que retirar la ropa también que pudiera perjudicarle también como ser los cintos, pero prever también el tipo de sujeción, total o parcial. Siempre generalmente si tenemos un paciente que viene con una agitación psicomotriz bastante severa, bastante agresivo, descompensado, o un paciente que poliadicto, poliadicto quiere decir poli porque consume varias sustancias y no solo una. Por ejemplo, consume alcohol, consume marihuana, cocaína, y así, entonces, benzodiazepinas como será alprazolam, clonazepam. Entonces, el paciente, obviamente, que va a comenzar a ponerse, va a comenzar a ponerse agresivo. Puede ser que el paciente ingrese tranquilo, pero es muy factible que el paciente cuando sienta el deseo de consumir, quiera abandonar el tratamiento. Muchos pacientes que ingresan al servicio, ingresan diciendo, bueno, yo me quiero recuperar, eso está perfecto, pero yo tengo que esperar que con el momento que comience a pasar a transcurrir las horas, obviamente que ese paciente seguramente cuando comience la fase aguda de abstinencia, va a querer irse y se va a poner agresivo, entonces ahí hay que actuar y hay que tener fijo. Nosotros lo tenemos ya, como les repito, fijas, usamos precintos no para ojo, usamos precintos no para fijar, no para sujetar como medida de sujeción al paciente, sino en el momento que es como un cinto, las maneras que ya les voy a mostrar. Eh, entonces, en el momento evitar, porque antes lo que hacíamos nosotros, poníamos, por ejemplo, para fijar, con una pinza y con alambre, estábamos así. Y aún así, no nos garantizaba, porque hubo pacientes que llegaron hasta romper eso. O sea, más allá de colocarle las maneras, las medidas de sujeción, eso obviamente que tiene paso como un cinto, entonces yo me tengo que asegurar que entre lo que tira, porque es tanta la fuerza en un periodo de abstinencia aguda, en un periodo de desintoxicación aguda, también en el paciente psicótico, que ustedes lo van a ver, por ejemplo, en un paciente etilista, y que cuando entra en la fase de abstinencia, lo van a ver delgadito al paciente, que va a decir, bueno, este paciente no tiene fuerza, pero tiene una fuerza impresionante. Hemos llegado a tener pacientes también, inclusive adictos a los opiáceos, como será la nubaína, que llegaron a dar vuelta a la cama, chicos, lo digo porque lo vi, y llegaron a dar vuelta a la cama en el momento de abstinencia, es impresionante. Por supuesto que el paciente después no se acuerda de nada, pero llegaron a dar vuelta a la cama. Es tanta la fuerza que ejerce, que ni se acuerdan tampoco, ¿no? Pero esos son riesgos que también nosotros, si bien estamos abordando, pensando en lo psiquiátrico, pero también tenemos que pensar en lo clínico. Entonces, todas esas situaciones hay que evitarlas. También hay que comprobar siempre la colocación de las maneras, como le dije, en las medidas de sujeción, asegurarnos que estén fijas, pero siempre cuando las colocamos, cuando les explique cuáles son los cuidados de enfermería en los diferentes tipos de contención, sobre todo farmacológico, y también en la contención física, van a entender cuáles son nuestras intervenciones. Por ejemplo, para acá, para realizar lo que es la reducción, el personal que yo requiero en este caso, cuando vamos a realizar. Por ejemplo, acá nosotros observamos, yo les dije que para hacer la reducción del paciente, se lo hace entre 4, 5, 6 personas, va a depender de cada miembro. Si ven acá, por ejemplo, acá observamos 4 personas que están, y aún así a veces poco. Acá observamos cuando ya el paciente, en la otra que está acá, observamos cuando hay personas que lo están sujetando y obviamente cuiden la cara y traten de no tener nada que pueda implicar ningún tipo de objeto. Se les retira todo al paciente porque se puede autoagredir o agredir al resto de las personas que están a su alrededor. Eh, Recibimos pacientes, por ejemplo, con la excitación psicomotriz, como le dije. Dentro de esos pacientes también está el paciente esquizofrénico, con una excitación esquizofrénica por una descompensación, el paciente con intento de suicidio. El paciente también puede venir, hay pacientes que ingresan y que vienen por una reacción extrapiramidal. ¿Qué quiere decir esto? Intoxicación neuroléptica, es lo mismo que decir
porque el paciente está con síntomas extrapiramidales, entonces viene todo contracturado, lo trae la familia y eso se soluciona tan simple con un reajuste de medicación que le hace, pero obviamente estamos hablando de una urgencia, lo que se indica y lo que nosotros hacemos de acuerdo a la indicación del médico es colocarle, si el paciente está todo contracturado, colocarle en el brazo, es decir, endovenoso directamente, le colocamos por excelencia el lorazepam. El lorazepam es una benzodiazepina, miorrelajante, obviamente, que lo que queremos es relajar los músculos que están contraídos justamente, pero eso son contracciones, como también tienen movimientos involuntarios y son muy parecidos a lo que es también cuando está como que está haciendo convulsiones. Entonces, inmediatamente a los 5 minutos actúa porque va directamente al torrente sanguíneo. Salvo en extremos casos que no podamos hacerlo, lo vamos a hacer intramuscular, pero va a demorar un poco. Entonces, hasta entonces, ¿qué pasa? El paciente comienza a contracturarse más. Entonces, obviamente, rápidamente tenemos que actuar ahí. ¿Y qué hacemos frente a esta situación? Es colocarle en el brazo eh, lorazepam, o sea, mientras tanto, ah, tuve la oportunidad también cuando una vez vino el 107 y recibí un paciente, ni siquiera el médico sabía en ese momento qué le pasaba. Entonces yo le dije al médico, entonces 107 quise ir, le dije, no, quiero que me ayudes. Estábamos con el otro enfermero, 2 enfermeros de guardia estaban, y el médico, entonces inmediatamente dije al médico, oh, tenemos que hacer, está con síntomas extrapiramidales. El paciente vino tan contraído, tan contracturado, con la distonía aguda, entonces no sabían qué le pasaba, entonces, inclusive, entonces le dije al médico en ese momento, que por cierto no le gustó nada, al médico, no hablo del médico psiquiatra, sino del médico que venía en el 107, entonces, ¿qué hizo? Le dije, yo solamente necesito que me le tengas el brazo, porque si vos me le tienes el brazo, yo puedo administrarle. Entonces, le puse endovenoso, ¿y qué hizo el paciente? El paciente hizo relajación de esfínter, se relajó en el acto. Entonces el médico ahí cambió la postura, cambió y dijo, ah, bueno, este enfermero sabe. Pero bueno, no es porque, pero es la experiencia, como le digo. Entonces yo le dije al médico, cada vez que se te presente una situación así, son intoxicación, porque muchas veces hay que hacer reajustes en los psicofármacos. No somos nosotros los enfermeros que lo hacemos, pero siempre está, esto se puede abordar, lo podrían haber realizado ustedes, pero obviamente no están en esa especialidad para hacerlo, pero siempre entonces comencé a explicarle y comenzó a preguntarme, pero cambió totalmente la postura frente a mí, ¿no? Porque a veces hay médicos que les molesta la sugerencia de nosotros, los enfermeros, ¿no? También la intoxicación aguda, que es el paciente que llega porque consume, por ejemplo, que es el paciente por un abuso de sustancias, y ahí tenemos los pacientes con problemáticas de consumo a sustancias psicoactivas, es decir, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, y el paciente depresivo. ¿Por qué digo el paciente depresivo? Porque el paciente depresivo es el único caso que se interna de las neurosis, sobre todo, por el riesgo de intento de suicidio. Eh, si bien, si bien, por ejemplo, voy a volver acá, si bien, por ejemplo, cuando hablo de la depresión es algo que siempre acontece, acompaña, sobre todo si hicieron en países desarrollados un estudio donde dice que sobre todo los domingos que son clásicos, ¿no? Los domingos que como que todo está paralizado, entonces están las estructuras psíquicas, intrapsíquicas de las personas neuróticas y sobre todo las personas que saben que tienen algún sufrimiento o algún tipo de dolencia, dolores, como le dije al comienzo, cuando iniciamos la clase, que hay dolores del alma, ¿no? Y la psiquiatría estudia eso, justamente tienen esas dolencias y ¿qué pasa? El paciente depresivo tiene dos formas de actuar, o dejarse estar o escaparse por otra vía. Paciente que puede tomar alguna benzodiazepina o siente que su vida no tiene sentido. Entonces, obviamente que el paciente con riesgo de intento de suicidio, sí, porque no agrede a nadie, se agrede a sí solo porque no quiere vivir, pero los estudios que se hicieron, que generalmente
el mayor número y porcentaje de los suicidios en jóvenes sobre todo se da en los días domingos. Los días domingos, porque, bueno, el día se presta para pensar mucho en esto, ¿no? Paciente poliadicto. Nosotros a paciente poliadicto decimos que acá poli quiere decir varias cosas, mucho, aumento, adicto, consume varias sustancias. Es decir, las personas que consumen al menos dos sustancias psicoactivas de una manera simultánea, lo hacen paralelamente. Era como yo lo comenté, el famoso jugo loco que le llaman ellos, así. Es decir, por ejemplo, que en estos casos el paciente, ¿qué es lo que hace? Ponen el jugo loco, es decir, preparar benzodiazepinas, cierta cantidad de benzodiazepinas, es decir, alprazolam, clonazepam, con el alcohol. Y obviamente imagínense en lo que lleva a producir eso. Eso obviamente que estoy dando un ejemplo de los tantos casos que se presentan. Entonces obviamente que alucinan, se van. Siempre le pregunté al paciente, ¿qué se siente? ¿Qué se siente cuando tomas eso o cuando consumís? ¿Qué se siente? Y créanme que una cosa me puede decir los libros y otra cosa te puede decir la experiencia y lo que la persona lo está viviendo o está atravesando en ese momento. Yo creo que, y me decían que no, que era una forma de escaparse, de que se va, pero el problema sigue estando. Entonces, bueno, ese es siempre, esto es un tema que la verdad que hablar de adicciones es un tema bastante delicado, ¿no? Y creo que lo estamos viviendo y hoy por hoy tenemos un alto porcentaje de estos pacientes adictos, pero siempre detrás de una adicción, créanme, hay un sufrimiento, hay un dolor, una dolencia, una ruptura, una fractura de un vínculo familiar, sobre todo, de vínculo social. Siempre hay un factor que lo lleva de una manera u otra. Como dijo, y lo dijo el doctor Miroli cuando yo hice la especialización, me quedó, fue sin querer queriendo. Así comenzamos con las adicciones. Fue sin querer queriendo, todo es sin querer queriendo. Entonces, bueno, pero eso es un tema que lo vamos a ver en adicciones, que es importante que ahí en adicciones me pueden preguntar todo lo que quieran acerca de esto. El tratamiento farmacológico, nosotros usamos el haloperidol. Usamos el haloperidol, por ejemplo, el haloperidol que también viene de 5 a 10 miligramos intramuscular. Y es decir, ¿por qué? Porque usamos en la urgencia en pacientes, por ejemplo, pacientes que si bien son sedantes, son antipsicóticos, es un antipsicótico típico, pero si bien lo que hace, si un paciente está con alucinaciones y está con delirio, y obviamente que sí o sí se le indica el haloperidol, pero a veces no se lo indican y eso va a depender de acuerdo al protocolo. Y acá está lo que nosotros usamos en la urgencia. Entonces, la levomepromacina, perdón, la prometacina, el lorazepam o el diazepam. Entonces, en estos casos, nosotros lo que hacemos, quiero que se graben bien esto, porque esto no es que no se lo usa, se lo sigue usando hasta el día de hoy. Pero hay combinaciones de estos fármacos. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Van a decir, generalmente lo que se indica es el haloperidol, la levomepromacina, la prometacina. ¿Y por qué indican lorazepam o diazepam? Yo le dije que en primera instancia de excelencia usan el lorazepam, pero obviamente que tienen la misma acción, solamente que el lorazepam, no necesita ser metabolizado en el hígado, entonces pasa directamente al torrente sanguíneo y no es hepatotóxico. En cambio el diazepam sí, y en un paciente etilista obviamente que si llega por una intoxicación alcohólica, no le voy a poner diazepam, ¿sí? Obviamente voy a hacerle más daño al hígado, voy a pensar en un lorazepam en primera instancia. Hay que tener en cuenta siempre a la hora de que cuando realiza esto, si bien lo realiza el médico, la edad del paciente, el estado nutricional, porque muchos vienen en estados
muy depurables, muchas veces desnutridos, y si también, si tiene enfermedades asociadas a esto, ¿no? Y los antecedentes, si es la primera internación, si es hace cuántos años consume. Ojo, que los psicofármacos y reaccionen rápidamente, tengan su efecto y esto responda y pueda bloquear esos receptores que están pidiendo una sustancia, va a depender del tiempo de consumo, el tiempo de consumo, cuánto tiempo la persona está consumiendo, va a depender el tipo de consumo que tiene, la cantidad, hablamos de calidad y cantidad también, tiene que ver eso, ¿no? Entonces, en los casos también cuando hablo de aplicar la dosis. Esto sí quería detenerme acá. Hablemos de la intoxicación aguda. Nosotros en la urgencia psiquiátrica, en la contención psicofarmacológica, hacemos la intoxicación aguda. ¿Qué es la intoxicación aguda? La intoxicación aguda quiere decir cuando el paciente está intoxicado, es decir, por una, dos o varias sustancias, o tres a veces. Entonces el proceso de desintoxicación consiste, ahí lo que implementamos nosotros, esto que es el proceso de desintoxicación, que consiste en la administración, que es así, de soluciones parenterales, cuáles soluciones, y también de los psicofármacos, pero el proceso de desintoxicación dura de 24 a 72 horas. Y además consiste en ¿qué? Consiste en lo que es la solución fisiológica más la vitamina B. Y muchos médicos, la vitamina B es un complejo vitamínico. Y ya le explico por qué. ¿Por qué lo usamos? La levomepromacina y el lorazepam. Esos son, yo le doy uno de los tantos ejemplos. Es decir, que cuando nosotros comenzamos un periodo de desintoxicación, que obviamente es indicado y supervisado por el médico, estos son alternados. Es decir, que siempre, por ejemplo, nosotros le colocamos ahí en el momento que va a comenzar la desintoxicación, colocamos la vía periférica, controlamos las constantes vitales y colocamos la vía periférica para poder administrarle todo esto. Y si el paciente obviamente está en una contención mecánica en una cama, obviamente que ya tenemos que colocarle la vía y colocarle la solución, porque seguro que va a tener que sí o sí un tratamiento por lo menos de 24 a 72 horas. Puede reaccionar a las 48 horas, a las 72 horas, y quizás muchas veces me pueda arriesgar a ponerle 24 horas más, pero eso va a depender de cada paciente, ¿no? Todos reaccionamos a lo mismo, el organismo es diferente en las personas, ¿no? La solución destroza al 5%, que es lo que se utilizan, más la prometacina también y un lorazepam. Entonces, en esto sí se le agregan ranitidina, Reliberan también porque el paciente puede tener náuseas, todo eso vamos a evaluarlo, pero el proceso de desintoxicación se lo hace con esto, solución fisiológica, solución destroza al 5% y siempre acompañado. Por ejemplo, acá sí me comí, por ejemplo, la solución destroza más la prometacina más la vitamina C. Se utiliza la vitamina C. O también viceversa. Lo importante es que exista una es decir, se alterne fisiológico y destroza y ambos tenga. Si el fisiológico tiene vitamina B, el destroza va a tener vitamina C. Y así viceversa, pero a eso se le agrega psicofármacos que obviamente van en el suerito, ¿no? Y va a depender, y así comienza el proceso de desintoxicación. Acá sí quiero explicarle por qué nosotros seguimos usando hasta la actualidad la administración de psicofármacos. Cuando el médico dice, hacele un 111, el famoso 111, solamente se lo aplica por vía intramuscular, no por vía endovenosa ni nada. El primer uno está ocupado por el haloperidol. El segundo, por la levomepromacina, que es un antipsicótico, de todos es el más potente. Y la prometacina, que también es un antipsicótico típico, pero es un coayudante de este caso, que va a potencializar mucho más la acción de la levomepromacina. Cuando el médico me dice,
hacele un 111, recuerden, un haloperidol, una levomepromacina y una prometacina. Ahora, si el médico me dice a mí, no le administres, administrarle un 0,11, es decir, acá estaría el 0, por ejemplo. Si acá está el 0, si me dice un 0,11, yo sé que el primer 1 está ocupado por el haloperidol. Entonces, yo sé que no le tengo que poner, si acá está el 0, si el médico me dice colocale un 0,11, yo entonces le sé inmediatamente que le voy a colocar una levomepromacina más una prometacina. Ahora, si el médico me dice colocale un 101, acá me pone un 0, entonces me está diciendo 101. Entonces está diciendo colocale una haloperidol y colocale una prometacina. Cuando acá existe el 0, ahí no me está indicando levomepromacina. En cambio, si el médico me dice, colocale un 222, me está diciendo, colocale 2 haloperidol, 2 levomepromacina y 2 prometacina. ¿Lo han entendido hasta ahí, chicos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Este cuadrito, Sí. este cuadrito que está acá, grábeselo, porque es lo que actualmente lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo. Ahora, si el médico me dice, colocale un 222, me dice 1, 2, 2, me está diciendo, colocale un haloperidol, 2 levomepromacina y 2 prometacina. Ahora, si el médico me dice, colocale un 110, me pone 0 acá, entonces me está diciendo, colocale un haloperidol, una prometacina, una levomepromacina y nada de prometacina. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Bueno, seguimos entonces. También nosotros recibimos los pacientes, por ejemplo, con la conducta o intento de suicidio, que eso es un tema que también le dije. ¿Qué implica eso? El intento de suicidio tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Que tiene que ver con todo tipo de acción contra la integridad de una personal que un individuo se ocasiona a sí mismo. Es decir, la autoagresión, el autosuicidio, ¿no? Tienen una única finalidad, estos pacientes, es quitarse la vida, indistintamente de la forma en que lo hagan, o el método, o sin medir inclusive la circunstancia o la gravedad de esa circunstancia y la severidad de la intención, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento psicofarmacológico en estos pacientes con intento de suicidio es que llega a un servicio de urgencia en atención primaria de la salud. Siempre digo que los CACs, los Centros de Atención Primaria de Salud, deben tener un abordaje, un mejor abordaje, pero a veces no cuentan con las herramientas porque hay que tener los profesionales. Hablamos de recurso humano, recurso material, la infraestructura también para poder darle abordaje a esto, donde se recibe. Primero se debe recibir el manejo clínico. Recuerden, chicos, que a la hora de poder establecer una urgencia psiquiátrica, el paciente puede estar descompensado psiquiátricamente, pero si el paciente está descompensado clínicamente, el paciente no se va a morir por lo psiquiátrico, se va a morir por la parte clínica. Entonces, primero hay que descartar que no tenga ningún compromiso multiorgánico, ningún compromiso clínico, y después vemos lo psiquiátrico. Entonces, ¿Profe? Sí. Disculpe, me queda una duda de lo anterior. ¿Qué se hace en el caso de que el paciente sea diabético y para reemplazar la dextrosa se la pone igual? ¿Y a qué Eh, goteo iría? se pone la electrolítica balanceada. Es lo mismo como que manejemos un paciente en la clínica, en una sala. La electrolítica balanceada, por lo general usamos eso y no usamos el Destroza. Muy buena su pregunta porque también se presentan casos, obviamente, de pacientes diabéticos. Sean insulino dependientes o no, pero hay que evitar, y sí, si es diabético, obviamente que una de las cosas que vamos a hacer es controlarle los valores de glucemia, que pueden verse un poquito alterados.
¿Está respondida? ¿Y el goteo, a qué goteo iría, digamos? Sí, sí, licenciado, muchas Generalmente el gracias. goteo, si comenzamos la fase de, si hablamos de electrolítica balanceada, por ejemplo, bueno, obviamente que si no tiene antecedentes en algunos casos pueden ser que el médico indiquen solamente también fisiológico, indican fisiológico y alternan, le ponen vitamina B, vitamina C con los psicofármacos dentro de la solución. Entonces, siempre y cuando no sean cardíacos tampoco, ¿no? Que no tenga un paciente que no sea insuficiencia cardíaca. Por eso le decía yo al comienzo que hay que evaluar la edad del paciente, a ver si el paciente tiene o no alguna patología. Se pone que goteo, se pone a 35, va a depender a 21 gotas, todo tanto el goteo, los psicofármacos, todo va a depender en qué condiciones llega el paciente. ¿Respondida? Bien, licenciado, muchas gracias. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces cuando nosotros recibimos al paciente y vemos que el paciente, por ejemplo, si un paciente, por ejemplo, hemos recibido pacientes que han sido derivados porque consumen benzodiazepina 60 comprimido de 2 miligramos de alprazolam porque por intento de suicidio o por... Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se hace un lavado gástrico, pero hay que ver el tiempo que pasó. ¿Hace cuánto consumió? Nosotros tenemos pacientes, y eso no es una urgencia, pacientes que han consumido, la madre dice, sí, ayer consumió 60 pastillas, ya no sirve un lavado gástrico. Sí es la hidratación. ¿Por qué? Porque obviamente que la benzodiazepina o cualquier sustancia permanece, y eso lo vamos a ver cuánto tiempo permanece en la sangre, en el organismo, va a depender del tipo de sustancia, el tiempo que está en nuestro cuerpo. Por eso hay que comenzar a desintoxicarlo y comenzamos con el proceso de desintoxicación, comenzar a limpiarlo al paciente y sacar todo lo que tenga. Y obviamente que el primer abordaje, primero se ve lo clínico, tienen que descartar lo clínico, si el paciente tiene algunas lesiones. Generalmente los pacientes adictos van a encontrarle que tienen todo cortado así en los brazos y sin ir más lejos también lleno de tatuajes. Eso es indiscutible. No digo que toda persona, perdón, quizás si me expresé mal, que toda persona que tenga tatuaje es adicta, no, no, no. Solamente estoy diciendo que por lo general van a ver todo así cortado, que tienen así, y sobre todo en los miembros superiores, en los brazos van a observar. Eso ya ustedes, a la hora que están administrando algo, ya el ojo clínico del enfermero ya se tiene que dar cuenta que es un paciente que algo no está bien, o que se quiso cortar, quiso intentar autoagredirse, porque muchas veces, ¿qué sienten en la autoagresión? Sienten el placer. Ahí tiene que ver mucho lo que habla Freud, ¿no? El psicoanalista que creó las psicoterapias, pero sobre todo la autoagresión, el placer, tiene que ver con ese placer que le genera el cortarse, ¿no? O por qué lo hace, bueno, ahí tiene que ver lo subjetivo. No me voy a detener a hablar en eso. Licenciado, Sí. según lo que dicen en la calle, los adictos supuestamente se cortan así como diciendo en una manera que no, o sea, para que respire la sangre y esas cosas porque ellos no saben. Y supuestamente entre ellos en esas jergas se dice así, o sea, para que se desintoxiquen supuestamente, por eso se cortan. Sí, hay pacientes hay pacientes que recibimos que llegan obviamente con qué finalidad, con la finalidad de que lo desintoxiquen en 24, 48 horas y se quieren ir a consumir. Por eso, yo repito que de una adicción no sale, como dice, quien puede. Eso es mentira. Sale quien quiere. ¿Mm? Sale quien quiere. Es decir, que sí, siempre y cuando tenga las herramientas y tenga el deseo y obviamente de hacerlo, lo va a hacer, lo va a dejar de consumir, pero por eso lo que no implica que pueda tener alguna recaída, ¿no? En estos casos, bueno, pero hay muchos pacientes que están en contra de su voluntad de desintoxicarse y bueno, no se lo puede obligar. La ley de salud mental apunta y no se puede obligar, no violar los derechos de la persona, obviamente que se lo estabiliza y si se quiere ir tiene que firmar el alta voluntaria y se van, no se lo puede obligar. Sí a los menores bajo, ¿por qué? Porque dependen del padre, sí tiene que quedarse porque la madre o el padre o el referente que está a cargo de ese menor es el que firma el consentimiento de la internación.
como también firma el consentimiento de la externación. Pero no es una cárcel, obviamente, es una institución donde se lo aborda al paciente para tratar de su problema. En estos casos, bueno, como les decía, siempre deben ser abordados, ya sea en cualquier hospital, si alguna derivación se realiza a psiquiatría, sobre todo nosotros no contamos con los dispositivos, no hablamos de hospitales polivalentes, sino nosotros somos hospital monovalente, que solamente vemos eso, lo que no quiere decir que no tenemos caja de paro, pero no tenemos quizás los dispositivos que puede tener un hospital que tiene mayor complejidad. Por eso lo de mayor complejidad lo tienen que ver los otros hospitales. Entonces, una vez que nos manden el paciente compensado clínicamente, de lo otro nos encargamos nosotros. Lo que también muchas veces tenemos que derivar al paciente, porque pacientes están descompensados clínicamente, para un hospital Padilla, para un hospital Centro de Salud o Avellaneda, donde lo puedan recibir y tratar su parte clínica. Una vez que tratan la parte clínica y lo compensan, vuelve y retoma nuevamente hacia el hospital psiquiátrico. Si las lesiones comprometen la vida del paciente, este debe ser remitido a un segundo nivel. El segundo nivel, estoy hablando ya, es decir, que el primer nivel es lo que tiene que ver ahí, es decir, abordarlo y poder tratar esto de que no se complique. Y después, en un segundo nivel, es donde nosotros hacemos las intervenciones. Hablamos de un hospital. En este hospital es en donde nosotros realizamos, acá es donde lo que nosotros estamos viendo en el segundo nivel. Nosotros en el segundo nivel en psiquiatría es donde actuamos, hacemos la contención verbal, la contención física, psicológica, farmacológica, perdón, del paciente, y todo paciente también que con alguna conducta suicidio debe ser reportado siempre en una hoja de cargo y se la debe llenar también. Debemos dejar registrado en qué condiciones llega el paciente, porque es sumamente importante en esto, si tiene lesiones o no tiene lesiones, si todo eso tenemos que observar a la hora que, como ustedes ya lo vieron en clínica, hacer el examen físico del paciente, y en base a eso nos va a permitir a nosotros planificar y ver qué tipo de intervenciones vamos a tener con el paciente. También siempre tiene que ir acompañado de un referente. Si no es la familia, tiene que ir por alguien, que es decir, que lo acompañe, que es importante durante el momento de crisis. Existen dos procesos dentro de la urgencia. Dentro de lo que es la psiquiatría, yo les dije, en la intoxicación aguda, hacemos el periodo de desintoxicación. El periodo de desintoxicación dura de 24 a 48 horas. 48 horas, 72 horas. Es donde se coloca soluciones, el paciente se lo saca del estado de crisis. Y después de eso, pasadas las 72 horas, sigue el proceso de deshabitualización. Es un proceso que consiste en que la persona que consume, en este caso el adicto, pierda el hábito de consumir. Es decir, eso se lo hacen servicios agudos, por eso se llama así, porque una vez que se lo compensó en el servicio de urgencia y emergencia, pasa a un servicio donde hay pacientes con las mismas características que tienen esta problemática, siempre y cuando, obviamente, viendo el perfil del paciente para ese servicio. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Cuando nosotros hablamos de los cuidados de enfermería, acá hacemos como un repaso en las intervenciones de enfermería que yo voy a tener en estos pacientes. Por ejemplo, recuerden al comienzo que le dije, esto como un resumen de todo, también la admisión del paciente. Vamos a observar, vamos a diferenciar si es un paciente urgente, si es un paciente emergente. La agitación puede ser que yo reciba en el servicio de emergencia un paciente con agitación psicomotriz, un paciente que está delirante, un paciente agresivo. También puede ser que reciba un paciente por algún tipo de intoxicación aguda debido al consumo de sustancias psicoactivas. También, ¿cuáles pueden ser las sustancias? Puede ser el alcohol, la cocaína, la marihuana, las benzodiazepinas, que es lo más frecuente, que es lo más habitual, lo más común que nosotros vemos. Bueno, además está el Paco, bueno, eso que lo voy a explicar en lo que es en adicciones. Los cuidados de enfermería en un paciente de consumo problemático, tenemos primero lo que hacemos nosotros. Si a usted le preguntan al final, ¿qué va a hacer usted como enfermero que está
y está en un servicio de guardia y el paciente llega en una urgencia. Primero, recibirlo al paciente. ¿Y qué va a hacer ahí? Bueno, lo primero que voy a hacer es valorarlo al paciente, tanto su estado psíquico y su estado físico. Pero quiero aclarar acá, tienen que decir ustedes, que la parte clínica es importantísimo porque el paciente se me puede morir por la parte clínica, no por la parte psiquiátrica, lo que no quiere decir que estoy subestimando lo que es la parte psíquica. No, es decir, que una vez que el paciente esté compensado en lo clínico, seguimos con lo psiquiátrico. Eso tiene que quedar muy claro. Después, la valoración inicial, qué hacer y cómo hacerlo. Ese es el gran problema. ¿Qué hago y cómo hacerlo? Si no sé, también tengo que preguntar. Pero esto, bueno, seguramente en un servicio de urgencia, en una guardia, chicos, van a aprender todo lo que es. Voy a valorar en estos casos el control de las constantes vitales. Otra vez el control de los signos vitales, así dicen mis alumnos cuando van a las prácticas. Yo les leo el pensamiento, ¿no? No es que lo dicen adelante mío. Sí, es tan importante en estos pacientes porque obviamente la tensión arterial, generalmente los psicofármacos producen hipotensión, pueden producir taquicardia o pueden producir bradicardia extrema. También la respiración pueden deprimir la parte, lo que sería el patrón respiratorio y también puede la temperatura. ¿Por qué? Porque además puede ser que el paciente tenga temperaturas altas porque generalmente los pacientes que fuman el Paco, es muy probable que después comiencen cuando terminó el proceso de desintoxicación, comienzan con las expectoraciones. Sumado a todas las adicciones que tiene, porque también es una adicción, también tiene lo que es el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo, el famoso cigarrillo en pacientes, ¿por qué? Porque abundan lo que es la ansiedad. Muchos somos fumadores, pero dentro de todas las adicciones también, el cigarrillo es una sustancia legal, que legalmente está aceptada, pero es tan nocivo, chicos, es tan nocivo. Lo digo, yo también fumo, pero bueno, también fue sin querer queriendo, con un cigarrillo, con dos, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Después hay que colocar la vía periférica, ¿se acuerdan que les comenté? Para comenzar el proceso de desintoxicación. La administración de los psicofármacos, según la indicación del médico también, eso es importantísimo, que lo tengamos en cuenta. Paciente agresivo por intoxicación a sustancias puede ser. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Se acuerdan? Yo les dije la reducción física. La reducción física lo vamos a hacer entre 4 a 6 personas. Reduzco físicamente. Después de eso, hacemos la contención física. Uso ciertos dispositivos. Yo les expliqué que usamos las maneas. Usamos las maneas, es decir, 4 maneas. 2 en los miembros superiores y 2, obviamente, en los miembros inferiores. ¿Qué hacemos ahí? Nosotros tenemos que vigilar que la presión tampoco no haga tanta presión, porque si no van a encontrar el miembro superior y como inferior también van a encontrar bastante edematizado. Entonces eso tenemos que valorar, porque yo le voy a sujetar tan fuerte la mano y los pies, que obviamente que también voy a estar comprimiendo y voy a cortar la circulación también. Así que eso, cuidado de enfermería, pueden producir úlceras. Eso ya no depende del médico, eso depende de nosotros. El médico da la indicación de medida de contención y cuánto tiempo tiene que estar un paciente en contención física, el menor tiempo posible. ¿Y de qué va a depender que el paciente esté en contención física? Va a depender de la evolución, porque nosotros vamos a hacer que nosotros, los enfermeros, somos los que vamos evaluando y diciéndole al médico, doctor, el paciente está más tranquilo, vamos sacándole en forma parcial, ¿no? Parcial, las maneas, sacamos primero de los miembros inferiores, después de los miembros superiores, y lo vemos al paciente estabilizado. Créanme que cuando psicofarmacológicamente el paciente es bien abordado y se logra el proceso, la famosa cura de sueño, que siempre digo yo que en psiquiatría es fundamental, créanme que en esos casos el paciente al otro día es otra persona, ni se acuerda de nada, pero sí en la fase aguda, el familiar, el referente, quien fuese, tiene que estar a la par, más allá de que somos nosotros los que estamos, pero no estamos permanentemente a la par del paciente, pero sí lo tenemos ahí visualizando si algo ocurre. Acá pueden observar, por ejemplo, los dispositivos para realizar la contención física. Es una cama, por ejemplo, siempre colocamos acá las maneas. Estas son las maneas.
Yo les dije, en algún momento les mencioné el precinto. El precinto va colocado acá. Cuando cruzamos, atravesamos eso, vamos a pasar por debajo de esto y hacemos el precinto. ¿Por qué? Porque entre lo que el paciente comienza a tironearse la mano, comienza a tirar así, comienza a aflojarse y se saca todo. Y muchas veces cuando antes no usábamos los precintos, poníamos tela adhesiva y también obviamente la tela adhesiva con mucha más facilidad se rompía. Y obviamente que ahí eh, también con alambre también. La realidad es esa, con alambre hemos llegado también a sujetarlo. Bueno, estas son las maneras, chicos. Por dentro, obviamente, que tiene una protección así, que lo que para no lesionar, obviamente, la piel, porque está en contacto y ejerce cierta presión. Pero el mismo paciente es el que tira tanto, es tanta la fuerza en un paciente psicótico o en un paciente que está en una fase de abstinencia aguda, en un síndrome de abstinencia, que obviamente que va a tirar tanto que obviamente que va a terminar, si no lo sujetamos bien, se va a sacar todo. Los cuidados específicos, vamos a controlar las constantes vitales, que es importante que se los dije, vamos a valorar el nivel de conciencia, ojo ahí, hay que controlar el nivel de conciencia porque el paciente lo vemos dormido, decimos, está tranquilo, chicos, pero hay que fijarse porque los psicofármacos, con eso no se juega porque pueden producir depresión del sistema no solo respiratorio, sino también puede ser que el paciente esté entrando en nivel de conciencia. Entonces, valorar el nivel de conciencia neurológico es importante porque si vemos que ese paciente está deprimido, hay una depresión del sistema nervioso central, puede haber alguna causa orgánica. Entonces, en ese momento hay que informar al médico y el médico tiene que derivar a otro hospital polivalente. Valorar la función respiratoria, controlar también la permeabilidad de la vía periférica y controlar la presión ejercida sobre las manos. Por lo general, siempre el edema, ¿se acuerdan que yo les dije que siempre presentan, por ejemplo, cuando tenemos las maneas tanto en los miembros superiores como inferiores de las manos del paciente, siempre entonces no hay que ejercer tanta presión, porque al ejercer presión, obviamente que estoy haciendo... comprimiendo y cortando la circulación y obviamente que se va a edematizar y es impresionante. O sea, que si el paciente tiene anillo y todo, le van a retirar todo. Hay que prever eso. También hay que ver si el paciente tiene reacciones extrapiramidales, que son los síntomas extrapiramidales, acaticia, distonía, síndrome neuroléptico maligno, y obviamente que eso se lo hace porque ahí en este caso, como tiene vía periférica y tenemos un acceso siempre, controlar la permeabilidad de la vía periférica es importantísimo, se le coloca lorazepam endovenoso y en esos casos obviamente que en el acto se den los síntomas extrapiramidales o algún reajuste psicofarmacológico de los psicofármacos que lo hace el médico. En caso de presentar acá, le pongo B, de presentar síntomas extrapiramidales, administrar una benzodiazepina. ¿Cuál es la benzodiazepina por excelencia que vamos a utilizar? Más si tenemos un paciente etilista, es el lorazepam. El lorazepam que se administra por vía endovenoso, intramuscular de 2 miligramos que viene. También reevaluar si continúa con la agitación psicomotriz o no, y hay que retirar las medidas de sujeción en forma parcial, que yo lo que les decía que eso va a depender de lo que nosotros vamos evaluando. Y por supuesto la diuresis horaria. No vamos a decir, el paciente está con una insuficiencia renal aguda, cuando si no, obviamente no nos colocamos unos guantes y hacemos la palpación, el paciente puede tener un globo vesical si no palpamos en la región suprapúbica y puede ser que está con un globo vesical y haciendo una retención urinaria, y es probable, porque imagínense, con unas medidas de sujeción todo el tiempo ahí, puede ser que el paciente no orine. Entonces, por más que se le alcance el familiar, está para asistirlo y también nosotros, colocarle el papagayo, hay muchos pacientes que se resisten y no, entonces pensemos que si lo vemos que no da las condiciones psíquicas, el paciente no está estabilizado, entonces vamos a tener que colocarle pañales. Esa es la realidad. Es la realidad, es lo que se hace cuando vemos hasta que se compense. ¿Cuánto tiempo tienen que estar las medidas de sujeción? El menor tiempo posible. Pero ¿de qué va a depender que la medida de sujeción continúe o no? Va a depender de la evolución del paciente. Bueno, chicos, preguntas, no sé si iba medio acelerado, lo escucho y ustedes me pueden preguntar lo que quieran. Profe, una pregunta. En la intoxicación aguda, usted mencionó que se agregan vitaminas. ¿Para qué sería eso?
Las vitaminas, ¿por qué? Porque las vitaminas, sobre todo la vitamina B, más allá de que el paciente pueda tener una deficiencia vitamínica, la vitamina B lo que hace es, le permite actúa a nivel del sistema nervioso, del sistema nervioso, entonces lo que hace es permitirle tener a mejor adherencia a los psicofármacos, es decir, que se adhieran los receptores, a los receptores en donde está el problema, justamente que hay que bloquearlo. Entonces facilita que se adhiera más rápidamente. Eso es lo que hace. Sería como un coadyuvante. También, claro. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ¿ninguna pregunta? Bueno, chicos, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. La verdad que traté de ser lo más dinámico. Nos vemos en las próximas clases, que es adicciones y después trastorno de ansiedad. Vamos a ver. Sí, muy interesante. Bueno, gracias. La verdad que, bueno, les pido disculpas, la conexión estuve antes de las 20, pero bueno, ya, ya le voy a dar. Lo que está, estudien así, para el final les va a servir mucho, no solo en el final, sino que también les va a servir para que ustedes puedan implementarlo si se dedican a la psiquiatría o si en algún momento se les presenta un paciente con estas características. De todas formas, cuando veamos adicción a sustancias psicoactivas, creo que eso también los va a llevar justamente a todos ustedes poder saber de lo que estamos hablando, si hablamos de un 111, de un 122, y si le dicen grábese en eso, porque eso no solo sirve para esta instancia, sino que lo estamos haciendo actualmente y se lo realiza a nivel mundial. O sea que en todos lados, si van a cualquier psiquiátrico, van a encontrar estos pacientes así. Profe, ¿a qué hora mañana la clase? Mañana no, mañana es viernes, no me pierda. el, el lunes no sé si No, da, mañana es sábado. claro, no sé si da el licenciado Fernández el lunes o doy yo. Eso ya lo determinamos, informamos por el grupo quién va a ser los que den. ¿M? Así que bueno, no se preocupen porque se le va a avisar con tiempo. Licenciado, el Sí. martes tenemos que rendir administración, como para que tengan en cuenta. ¿A qué hora tiene la administración? Rendimos a las 2:30. Ah, bueno, listo. Está bueno que lo digan, lo pueden decir también por el grupo oficial. No, si tienen clase conmigo van a tener a las 20. Si tienen clase conmigo el martes. Entonces, si tienen conmigo el martes lo tienen a esa hora. ¿Mm? De todas formas, lo está grabando alguna la clase, ¿verdad? Sí, está grabada, no sé quién, pero la están grabando. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, el placer de todos. Y bueno, si alguna duda le queda de esto, también me lo quieren preguntar en la próxima clase, no hay ningún problema. Así que bueno, cuídense mucho, a cuidarse. Sí, ahora la deben subir sus compañeros. Ya me está pidiendo mucho que yo la suba a la clase. Sí les voy a dejar algunos videos de algunas clases que voy a hacer, lo voy a hacer en YouTube y lo voy a convertir y lo voy a subir. Las clases grabadas por mí también, pero ahí ya no se me va a ver, es lo bueno, que no se me va a estar viendo tanto que no me gusta. Bueno, chicos, les mando un abrazo enorme a todos, que tengan buenas noches y gracias a todos por su atención. Gracias, licenciado.